Muy buenos días, muchas gracias, Damián Loretti, por participar en este simposio del derecho a la información. La primera pregunta que tenemos es sobre la Ley Argentina de Servicios de Comunicación Audiovisual del 2009. Es una ley de referencia en la regulación del derecho a la información. Entre otros, supuso un cambio en la visión de los medios como interés público y no de servicio público. Por lo tanto, de anteponer el interés social en la concesión de las licitaciones a medios por delante del servicio o su oferta comercial. ¿Por qué los estados necesitan una ley de medios de comunicación audiovisual? ¿Y cómo tiene que ser esta ley? ¿Qué consecuencias para la ciudadanía tiene, por otro lado, la no regulación, como en el caso español? A ver, en América, sacando alguna excepción, desde que se empezaron a hacer regulaciones de los servicios de radio, o sea, desde la década del 40, 30 en algunos lugares, nunca se planteó lo del servicio público, sino que está montado arriba de la ideología de la actividad comercial interestatal, como en Estados Unidos. No sé cuánto saben los compañeros y las compañeras allí, pero hay mucho de la lógica de la libertad de expresión como modo de ejercicio de una actividad más bien basada en un principio de autonomía, muy de la mano de los antecedentes de la primera enmienda de Estados Unidos. De hecho, la Constitución argentina tiene partes tomadas de la Constitución de Estados Unidos, por lo cual este debate arrastra siglo y medio de cómo entender la libertad de expresión, si un derecho vinculado a la prensa, un derecho de los ciudadanos. Solo para ubicarnos, la Constitución argentina histórica no habla de libertad de expresión, habla de libertad de prensa. Esto fue reparándose a partir de la incorporación de los tratados internacionales a la vida institucional de la Argentina. ¿Por qué no servicio público? Además, porque la lógica del servicio público pone, por lo menos para los que pensamos como yo, que somos una excelsa minoría, pone el derecho de comunicar a través de este tipo de medios sobre el Estado, por ser el dueño o el administrador, según se quiera plantear, de las frecuencias radioeléctricas. Porque el servicio público es una actividad estatal delegada. Nosotros invertimos esa idea en la ley, entonces lo que planteamos es que los servicios de comunicación audiovisual son un soporte para el ejercicio del derecho humano a la comunicación, a la libertad de expresión, y que toda la regulación se basa en ese principio. Con lo cual no nos pusimos a discutir la naturaleza jurídica de la actividad, sino para qué estaban y de qué modo garantizar derechos a pluralismo y diversidad. Fundamentalmente el objeto de la ley es eso. ¿Por qué los estados necesitan una ley de esta naturaleza? A ver, hay una tensión internacional que se da entre las reglas de UNESCO y las reglas de la Organización Mundial del Comercio, básicamente, de la liberalización o no de servicios audiovisuales, culturales y educativos y de productos, y de cuál es el rol que tienen los estados alrededor de esto. Entonces, si uno se deja llevar por una idea equivocada de que es aquello que se entiende por convergencia, idea que yo no comparto, se puede pensar en que hay que unificar las regulaciones, no importa si una ley o dos, pero cuando digo unificar las normas, que tienen que ver sobre los contenidos que van por las redes, se cae en un problema. Y este problema es que la UNESCO tiene dicho, y nadie lo cuestiona, pero no lo usan, que los estados tienen la obligación de garantizar instancias de pluralismo y diversidad hacia las personas y de modo de satisfacer el derecho a la información de bienes y servicios de modo plural. Y esto no es una declaración, es una obligación que los estados tienen firmado cuando aprueban la Convención de UNESCO. Y también hay otras regulaciones, a lo mejor no tan rimbombantes, pero donde esto aparece, por ejemplo, la Convención de Derechos del Niño garantiza el acceso de los niños a cierto tipo de contenidos por razones de origen, intercambio, migraciones, etc. Lo mismo ocurre con los migrantes, lo mismo ocurre también con las personas de edad que tienen como un plus en sus
convenios internacionales respecto de las reglas generales. El no tener esta regulación, ¿qué implica? Implica que todos los contenidos van a ser tratados iguales. Un correo electrónico que una película. Y ahí lo que hay son expresiones culturales de los pueblos. Entonces, si se trata todo como si fuera una telecomunicación, desaparece la regla de pluralismo, control de concentración y diversidad. Tú has visto poner en práctica la ley argentina y, por tanto, sus virtudes y sus carencias. ¿Puedes hacer un balance de la aplicación de esta ley de medios argentina y situarla en comparación con otras, por ejemplo, la uruguaya? Y también, por otro lado, denunciaste ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos los recortes que hizo el gobierno de Macri a la ley de medios argentina, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que había habido una regresión. ¿Qué habéis conseguido en relación con esto? A ver, conseguir en realidad poco, en términos concretos y jurídicos. En términos políticos quedó en evidencia la regresión. De hecho, el gobierno de Macri armó una comisión de expertos que jamás logró hacer un proyecto que se comprometieron a hacer ante el sistema interamericano. La regresión está clara, la concentración creció, nadie discute eso. O sea, el dato no se discute, lo que se discute es la conclusión política. Hay gente que está muy a favor de la concentración y nosotros estamos a favor de instancias de pluralismo y diversidad, y en el marco de la pandemia se notó peor la consecuencia. La denuncia a la cual se hace referencia en realidad es a la comisión, porque es un caso concreto de alguien que fue desplazado de un consejo federal por la aplicación del decreto de Macri. Ahí el problema central es que la regresión se da tanto por contenidos como por forma, porque la Corte Interamericana tiene dicho que cuando se trata de restricciones al ejercicio de derechos humanos se tiene que hacer por ley, pura y exclusivamente. Entonces, una de las cosas que se plantearon ante la Comisión, y lo reconoció, y por eso el Estado en el 2016 se había comprometido a hacer una ley de acuerdo a los estándares internacionales, es que no se cumplió con el debate parlamentario. A ver, la ley argentina estuvo suspendida mucho tiempo, en general, con juicios que después la Corte dijo que en la historia argentina no había habido suspensiones genéricas de leyes como en esos dos casos. Y estuvo, respecto a las reglas de control de concentración, suspendidas para Clarín, que era el más grande, Cablevisión, digamos, del grupo Clarín, y eso generaba una distorsión que nunca fue expresado del todo por el Estado, y yo creo que eso fue un error. Que es que si se aplicaba el conjunto de las reglas antimonopólicas a los no grandes y a los no tan grandes, y no se le aplicaba al grupo Clarín, la asimetría crecía. Cuando la ley lo que quería hacer era achicar las asimetrías. Yo creo que eso el Estado lo explicó mal. Quedó bien dicho cuando fue la famosa audiencia ante la Corte, cuando lo explicaron los abogados del Estado. Lo dijeron algunos investigadores, pero no fue una política clara de explicar por qué eso no se le iba a requerir a nadie. Otras partes de la ley se aplicaron tarde, pero en algunos casos bien y otros mal, que fue la apertura a nuevos medios y de concursos. Y algunas cosas, lo que generó un efecto muy importante es que cambió la relación de la gente con los medios. Se empezó a exigir a los medios, como un poder que son, el reconocimiento de algunas cuestiones, derechos. Lo que pasa es que esto explicado fuera del contexto de los cambios que implicó el macrismo, dice, bueno, ¿cómo una ley tan trabajada tuvo estas regresiones? Bueno, en la Argentina las regresiones fueron brutales. Desde el tipo de cambios de la concentración de la riqueza, desde la derogación de reglas del Banco Central, la regresión en materia de derechos jubilatorios, de paritarias salariales. En ese contexto, el tema de los medios no era menor, pero formó parte de ese contexto. Claro, ahora hablabas de un tema que es esta relación de la ciudadanía con los medios. ¿Qué estrategias jurídicas y o políticas se podrían desplegar en el contexto europeo y a nivel internacional para lograr una regulación del derecho
a la información en España. En cuanto a esto que hablabas, la Ley de Medios Argentina nace de hecho de una encuesta, si no me equivoco, a la ciudadanía, se les preguntó qué debería tener una ley reguladora de la comunicación. Entonces las respuestas de alguna manera fueron punto de partida para este redactado. ¿Cuánto de importante es precisamente esta implicación ciudadana? A ver, nosotros teníamos una ley en el 2004 aún, heredada de la dictadura y empeorada por el neoliberalismo en la época de Menem, en materia de concentración. En el 2004, un conjunto de investigadores, entidades, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, medios libres, medios pequeños, universidades, nos juntamos e hicimos lo que se llamó la Declaración de los 21 puntos. Empezó a circular, fue bastante famosa, no nos daban demasiada atención. Y en el 2008 teníamos decenas de miles de firmas de adhesión, no solo de Argentina. Porque era un movimiento ciudadano de reivindicación de un derecho elemental que era no queremos una ley de la dictadura. En el 2008, en el contexto de lo que se conoció como la crisis del campo en Argentina, que era un debate histórico sobre la distribución de la renta agropecuaria, la presidenta, bueno, la Facultad de Ciencias Sociales, esta es la parte no del todo conocida, la Facultad de Ciencias Sociales, donde yo era vicedecano, hacemos un pronunciamiento requiriéndole a los medios mayor pluralismo en el tratamiento de la crisis. Y que funcionara un observatorio contra la discriminación en radio y televisión que ya estaba creado. La presidenta invita a la facultad, al decano, al vicedecano, que era yo, a la dirección de la carrera de comunicación, a tener una reunión para explicarle de qué iba lo que estábamos planteando. Porque ningún medio, dicho esto tendencialmente, más o menos grande, explicaba de qué era el conflicto. Y era muy discriminatorio en sus contenidos. Bueno, cuando nos juntamos con la presidenta, un compañero nuestro, Gustavo Bulla, comenta que una de las cosas que hay que reparar en la Argentina es una ley de la dictadura. Y ahí la presidenta dice, bueno, que vamos a empezar a discutir esto, cosa que estaba efectivamente puesta en las plataformas de campaña electoral. Y ahí le encarga a Gabriel Mariotto, licenciado en Ciencias de la Comunicación, también, que era en esa época incluso interventor de autoridad regulatoria, porque estaba basada en la ley de los militares, con lo cual si no hubiéramos tenido que tener un militar de cada fuerza en el directorio de la autoridad de aplicación. Y con Gabriela, a quien yo conocía desde la década del 80, planteamos la necesidad de hacer audiencias públicas. Pero hacer audiencias públicas sobre un proyecto ya hecho. ¿Qué pasó en el medio? La presidenta recibe a todas las entidades y grupos que tenían que ver con el mundo de la comunicación, ella misma en la sala de situación de la Casa de Gobierno, y establece que en lugar de hacer una ley de radiodifusión, vamos a hacer una ley de servicio de comunicación audiovisual. ¿Por qué? Porque era la directiva europea que venía a cambiar el modo de regulación de la actividad. Se hizo entre abril y julio ese tipo de reuniones. En agosto se cerró la comisión de redacción, digamos. El texto se terminó de escribir sobre noviembre. Se presentó en público el 19 de marzo del 2009. Y ahí se anunció una serie de audiencias públicas a realizarse en todas las sedes de las universidades nacionales, en el cual cada persona que se presentara o grupo podía ejercer su derecho de hablar 7 minutos sobre el proyecto y de mandar cosas. Como para que los compañeros y compañeras entiendan, es una figura parecida a la de la película El síndrome de China. Cuando se pone un micrófono y un listado y la gente va y opina o se calla la boca. Y ahí hubo de todo. Y hubo silencio absoluto de parte de los medios de comunicación. Esas audiencias no existieron. Bueno, de ese texto se tomaron 180 recomendaciones de modificación. Y la ley es una especie de lemon pie, digo yo, que es el texto. Abajo hay notas de derecho comparado, en las notas, como nota al pie, en los artículos relevantes que explican, o de jurisprudencia internacional de derechos humanos, que explican el origen de la disposición,
Y los que están corregidos tienen una nota al pie con el nombre de las personas que corrigieron o que hicieron una propuesta en el articulado. ¿Cuánto es importante la implicación? De vuelta, forma parte del contexto político. Pero cuando la ley fue suspendida por la justicia, hubieron movilizaciones de 20.000, 40.000, 50.000 personas a la puerta de la Corte a reclamar por el levantamiento de la suspensión. Cuando se hizo la presentación de la ley, 20.000 personas acompañamos el proyecto de Casa de Gobierno hasta el Congreso, una especie de cuidado simbólico del texto. Y cuando se hizo la audiencia pública ante la Corte, ya en el caso Clarín, se pusieron pantallas en las plazas. Y de hecho se puso una pantalla enorme en la plaza de lo que nosotros conocemos como Plaza Lavalle, que es una plaza que está enfrente del edificio de la Corte Suprema. Es como si tuvieran 20.000 personas frente al Tribunal Constitucional con una pantalla gigante mirando qué pasa adentro. Se pasó por televisión. Cuando se hizo la audiencia en el 2006 ante la Comisión Interamericana, en las universidades se pusieron pantallas gigantes para ver el streaming. Lo que pasa es que de vuelta, cuando la sociedad se desmoviliza, no se moviliza solo por esto. Es como tener crisis de educación. Si la sociedad está más o menos movilizada, se moviliza por la educación. Si no, tampoco. Salvo que vayas en contra de un derecho ya conseguido hace mucho tiempo, y ahí lo que es más rebeldía o resistencia que implicación. Nosotros tomamos una frase de Bustamante cuando se hizo la reforma de Radio y Televisión Española, que era: necesitas un buen proyecto, estar lejos de las futuras elecciones y que el pueblo te acompañe. Acá pasó eso, el pueblo acompañó, estábamos lejos de las próximas elecciones porque recién se había asumido y suponíamos que teníamos un buen proyecto, y la gente discutía los 21 puntos, no digo en las calles, pero sí en las universidades, y los diputados y diputadas y senadores y senadoras discutían la ley sobre si cumplía o no con los 21 puntos. Poca gente se acuerda de eso hoy. Sí, gracias por recordarlo. Muy aclarecedora toda la historia, ¿no? Formas parte de la Asociación por el Progreso de las Comunicaciones, que defiende la libertad y neutralidad de Internet. Entonces, la Declaración de Derechos Humanos Emergentes, además del derecho a la información, incluye el derecho a la comunicación, como comentabas, personal y colectivo, de comunicarse entre iguales por cualquier medio disponible. ¿Podrías explicar cómo se ha dado esta evolución y cómo influye en ambos derechos el cambio del negocio de la información, en el que ésta ha sido reemplazada como mercancía por los propios datos de usuarios y usuarias? Y este salto generacional que ha habido en el uso de las redes, ¿cómo influye en la percepción de la regulación y en la regulación misma? Es una pregunta muy extensa, pero... A ver, vamos de a poquito. Sí, formo parte de APC desde hace 2 años, como lo que conocen ellos como miembros individuales. Hay una discusión sobre el alcance de las definiciones entre libertad de expresión, derecho a la información y derecho a la comunicación. No siempre bien saldadas y depende de quién las explique y dónde estudiaste. Yo tengo una escuela cruzada entre haber estudiado Derecho Constitucional en la Argentina hace muchos años, para recibirme de abogado, pero después hacer mi doctorado en la Complu, con lo cual vengo con otra escuela y dar Derecho a la Información con esa influencia, que en la Argentina no existía como disciplina. Y cuando uno mira el devenir de la definición del derecho a la comunicación desde el McBride, empieza a haber cierto choque. Cuando fue la campaña CRIS, la Communications Rights Information Society, frente a la cumbre de Túnez y la de Ginebra, se había puesto un estándar de derecho a la comunicación que algunos decíamos que, cuidado con esto, que es menos que lo que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos reconoce como libertad de expresión. Es el derecho a recibir, difundir, investigar por cualquier soporte. La Convención Europea no tiene eso. Y cuando los americanos o los ingleses hablan del derecho a la comunicación, se parece un poquito a lo que nosotros decimos que es la libertad de expresión del sistema interamericano.
De hecho, hoy en Chile están discutiendo la reforma de la Constitución y hacen mesas, los colegas y las colegas, para discutir cuál es el alcance del derecho a la comunicación y si tiene sentido ponerlo en la Constitución de Chile a punto de reformarse. Y yo lo que les digo es todo depende de lo que quieran poner en la cáscara. Porque si ustedes dicen libertad de expresión en el marco del sistema interamericano, el derecho a la comunicación apareció recién ahora en el sistema interamericano, desde hace poco. De hecho, formó parte de las preguntas en el concurso de relator especial y era llamativo, porque era un derecho que los clásicos no usan. Hoy diría que el derecho a la comunicación está mucho más imbricado en la discusión en función de la accesibilidad de las plataformas, sobre todo con el tema de la pandemia. Que algunos hablan del derecho de acceso a las redes, otros ponen eso como derecho a la comunicación. De vuelta, hay que ver cómo se define. Ahora hay un problemón gigante con las plataformas. Parte del problema es donde regulan, porque tienen su asiento en Irlanda o en Delaware o en California, donde en ninguna de las dos jurisprudencias, ni de Estados Unidos ni del sistema británico, se le exige a los medios y tampoco a las plataformas obligaciones de lo que se conoce allí como obligaciones de primera enmienda. Vale decir, el Estado tiene obligaciones para con las personas que no tienen los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque son privados. Entonces, la discusión alrededor de Twitter, Trump, cierre de cuentas, no solo, digo, Twitter y Trump es porque se hicieron famosos, digo, la Asamblea Nacional de Venezuela y la cubana tampoco tienen cuenta de Twitter porque se la cerraron, y otros tantos. Pone en juego que al estar asentados allí, hacer un planteo de esta naturaleza, van a decir, ni Facebook, ni Twitter, ni las cadenas de televisión tienen obligaciones de garantía de información veraz. Cosa que no pasa, por ejemplo, en Italia, donde, más allá de los personajes, que fue Casa Pound, le ganan un juicio a Facebook cuando le cancelan la cuenta, diciendo, en la medida que no hagan nada dentro de la red, su historia no acredita para que se la cierren. Porque eso viola las reglas de términos y condiciones, de servicio, lo cual es un problema adicional, que es que los términos y condiciones del servicio terminan siendo prevalentes a las convenciones de derechos humanos, porque valen más los valores de Facebook que el interés público, para algunas cuestiones. Claro. De hecho, ¿Cómo influye en la regulación? Es que todavía nadie tiene claro qué es lo que hay que regular ahí adentro. Lo que sí está claro es que la hipotética autorregulación no se daba porque no eran editores. Y ahora resulta que sí son editores y quedó claro. Porque varias veces las redes se plantaron y dijeron, nosotros solo hacemos conectividad. Permitimos que las personas se junten, pero no somos no somos el Ministerio de la Verdad. Bueno, parece que el Ministerio de la Verdad ya tiene misiones y funciones otorgadas, porque las usan. Y en este contexto, ¿cómo se protege el derecho a recibir información veraz y contrastada ante la proliferación de fake news, el poder de los grupos y las plataformas mediáticos para generar realidades paralelas, como por ejemplo pues, influir en el ascenso pues de Trump en este caso, otras dinámicas favorables a la ultraderecha que Ignacio Ramonet ha llamado como estado de inseguridad informativa? A ver, lo bueno de discutir con los españoles es que como tienen esto en la Constitución, no se hacen problema de que tenga que existir. Pero el uso de información veraz puesto así en el sistema interamericano, dicen que es un requisito legal que va en contra de los principios de libertad de expresión. Entonces, cuando se hizo el debate sobre regulación electoral y protección de la democracia, etcétera, etcétera, en el marco del sistema interamericano, el informe que hizo la comisión no reconocía una obligación legal vinculada a la información veraz. Más bien se planteaba por el tema de plataformas con principio de veracidad y sobre todo transparencia
los algoritmos, etcétera, para el armado de campañas. Esto venía muy ligado a lo que fue Cambridge Analytics. Yo hoy no tengo la respuesta más que mucho pluralismo y mucha transparencia en términos de dar un universal, porque las dos relatorías especiales de libertad de expresión, tanto la de Naciones Unidas con Irene Khan, que cierra el 15 de febrero, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las dos instancias acaban de abrir un proceso de consulta de qué hacer con este tema. Moderación de contenidos, fake news, porque se han dado cuenta, me parece, que la idea histórica de que solo el Estado tiene problemas cuando censura, no sirve. Porque hay señores que pusieron sus propias plataformas de qué es verdad y qué es mentira, y quien lo revisa son personas que están a sueldo de ellos, con un consejo de notables, que las resoluciones pueden ser buenas, pero priman los términos y condiciones. Y hay un par de autores que dicen Facebook no es un país, o plantean que hay que ir a un proceso de publicización de los términos y condiciones, porque no es una regla entre privados, en el cual uno asiente y está en igualdad de condiciones. Pero eso hoy está en ciernes, te diría, no hay receta de qué hacer con eso. Todo el mundo dice que hay un problema, lo cual es bueno. Hasta hace 3 años no decían que había un problema. América Latina es pionera en la protección a los medios comunitarios. ¿Cómo se garantiza el acceso de la ciudadanía a la producción de mensajes, a la participación en los medios? ¿Qué importancia tiene también este aspecto en la regulación de los medios en relación con el derecho a la información? A ver, en América Latina yo también soy vicepresidente de AMARC, con lo cual esto lo conozco bastante porque fui asesor de AMARC mucho tiempo antes. En el 2002 logramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteara esto en un informe, más bien vinculado al tema de pobreza, que era, bueno, las radios comunitarias tienen un lugar porque el mundo es desigual, y América Latina en particular. Lo que intentamos hacer desde las radios comunitarias en adelante es plantear, queremos ser iguales en términos de reconocimiento legal, no que nos abran un corralito para jugar en chiquito. Comunitarios por intereses, no es por la definición del espacio físico de una comuna. Entonces decíamos, una radio de jubilados o una radio ecologista, ¿qué alcance debe tener? ¿Cuál es su comuna? Nosotros decimos que es sin fin de lucro, pero no que tiene que estar atado a ser pobre, pequeña y pocas. Lo que se ha ido dando a lo largo del tiempo es el reconocimiento de este derecho. En todas o casi todas las legislaciones del continente ya no se las reprime, sacando circunstancias especiales como en Chile, pero se lo declaró inconstitucional el artículo 36b, porque vos podés tener un reconocimiento legal, pero si el Estado no actúa en consecuencia, lo que te queda es una brecha entre el reconocimiento y la concreción del derecho. Ahí hay un dato que es que yo no soy muy amigo de que las leyes garanticen ciertas cosas. Porque generalmente las buenas leyes, cuando las usa la derecha, tenemos un problema gigantesco, que es lo que vimos con Macri y lo que vieron en Ecuador, y lo que se va a ver en Uruguay con el cambio de gobierno, y lo que se vio con Bolsonaro en Brasil con el marco jurídico de Internet. Entonces, que algunas cosas queden en manos de la derecha y que la arbitre la derecha cuando toma el gobierno, a mí me da cierto escozor. Lo cual no quita que algunos compañeros nuestros también hagan cosas que no corresponden. Entonces, si uno plantea la inserción de los mensajes de modo obligatorio, te vas a cruzar con un señor muy antiderechos que quiera hacer oír su voz de modo obligado y no porque sea ético en términos de un medio de comunicación a hacer oír todas las voces. Para eso está el derecho de rectificación, si alguien quiere corregir lo que dijo un medio.
Pero el derecho de participación se da en el modo en el cual se organiza, que ahí sí hay un dato, que es que haya una organización que sea perceptiva del conjunto de la sociedad. El resto es un problema, porque si no le pedís esto a los medios grandes, que es que habiliten un discurso pro derechos, cuando la línea editorial es muy antiderechos, ¿por qué hay que exigirle a los medios comunitarios, legalmente digo, no éticamente, algunas cosas que no se les exige a los que tienen más, nosotros decimos en Argentina, más colchón, es decir, más espacio para amortiguar los efectos? De vuelta, queremos ser más iguales a los iguales, es decir, tener todo otro montón de derechos. Esto no quita que haya que corregir asimetrías, fundamentalmente económicas, porque los medios grandes, por fruto de la concentración y de otro montón de cosas, tienden a aplacar las reglas de pluralismo y diversidad. Por ejemplo, para adquirir los derechos de transmisiones deportivas. Ahí hay una diferencia astronómica. El monopolio que se establece de los derechos deportivos implica, por ejemplo, un canal muy pequeño en la ciudad de Luján no pueda pasar el equipo de tercera división de ese lugar porque los grandes tienen cooptados los derechos. Claro, aquí en España, o sea, el planteamiento que se hace desde el sindicato de periodistas es la repartición de los tres, o sea, un tercio y un tercio para cada sector, que es un poco lo que, bueno, lo que estabas comentando. Argentina trabajó en 3 franjas, porque 3 tercios es complicado. Porque en FM, donde hay canales cada 400 ciclos, darle al Estado un canal cada 3 implicaría que tendría que tener, no sé, como 27 emisoras. Sobre los 200 ciclos, trabajás cada 400, te dan 50 emisoras, tendrías que tener 27 estatales. Nosotros hablamos de 3 franjas. El tercio garantizado es de los sectores sin fines de lucro, como un modo de reponer, de reivindicar lo que había estado prohibido hasta el cambio de la ley. Después hay para el Estado una garantía de las universidades, las provincias, que serían para ustedes las comunidades autónomas, el Estado Nacional, que sería para ustedes el Estado, y eventualmente algún municipio grande como el de la Ciudad de Buenos Aires, que históricamente fue un municipio, ahora es una ciudad autónoma, que es como si Madrid tuviera un canal abierto. Y después se ha garantizado en radio lo mismo, más una radio para las para los municipios. Si no, era una desproporción plantear que haya 27 frecuencias de mano del Estado en FM. Por eso nosotros hablamos de 3 franjas, no de 3 tercios. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí tenemos que dejar, nos queda una pregunta, pero es que nos vamos del tiempo. Así que muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, quedo a disposición. Y a ver cuándo nos vemos sin pantalla de por medio. Ojalá pronto. Gracias. Gracias a ustedes.